Hola, hola, esto es Big Left. Bienvenidos a Big Left. Acabo de terminar el libro. Acabo de terminar este libro completo. Es una sensación que siempre da cuando uno lee un libro. Primero, cuando termina el libro dice, pucha, se acabó, qué pena. Qué pena que se acabó el libro. Quería seguir leyéndolo. Por otro lado, hay otra sensación que es, oh, lo terminé, por fin terminé este libro, que me ha llevado tantas horas. Son sentimientos encontrados. Y por otro lado, también viene otro sentimiento que dice, lo tengo que leer de nuevo. Y así he leído muchos libros por segunda vez. La segunda lectura es una exquisitez. El tema, este libro realmente hay que saber historia para poder leerlo. No es fácil leerlo así nomás. Hay que haber leído historia de la Guerra del Pacífico. Como yo tengo una sucesión de lecturas de este tema a través de mi vida, en diversas oportunidades. La primera fue a los 8 años, con la primera lectura seria que tuve en mi vida, que fue Adiós al séptimo de línea. A esa edad era una tremenda proeza poder leer toda esa obra gigante. Y esta obra merece varios videos, por eso estoy haciendo este segundo para los que les interesó este tema, volver sobre distintos ángulos. Esta obra apunta a distintos ángulos. Terminamos en la segunda parte del video anterior sobre la participación de la iglesia. Quedó por decir muchas cosas, pero me las salto, porque en realidad la idea es poder darles un brochazo nomás, porque lamentablemente es tan compleja toda esta historia, y no me puedo ir a la parte como profunda, donde ella hace como una filosofía, porque si les leo esas partes más, llamémosle filosofía de la historia, no se entiende si uno no tiene los conocimientos. De pronto acabo de terminar el libro y termina aludiendo a que el presidente Domingo Santa María estaba desesperado por salir del Perú después de una ocupación de 3 años y medio, sumamente difícil, mucho más difícil la ocupación de los 3 años y medio del Perú, las campañas de la sierra y todo lo que fue poder encontrar una autoridad legítima para firmar un tratado y que esa autoridad legítima estuviera con voluntad de celebrar aquel tratado. En un comienzo surgió lo que se llama el Calderón, García Calderón, un presidente elegido por los nobles de la aristocracia limeña. Y fue un presidente que tuvo el beneplácito y la venia del gobierno chileno en Lima, pero ese presidente no quiso ceder territorio porque estaba aleonado por Estados Unidos, que estaba interesado en tener ganancias en el distrito de Tarapacá, tener salitreras y tener una base militar. Entonces había un delegado de Estados Unidos llamado, se me olvida el nombre porque son tan difíciles de pronunciar, pero que había sido asesor de Abraham Lincoln y había participado en una de las batallas más importantes de la Guerra de la Confederación, de la guerra, perdón, no de la Confederación, de la guerra civil norteamericana. Y él estaba aleonado por el presidente sufrió un atentado al presidente de Estados Unidos. Y de ahí vino otro presidente, Blaine, que entendió los argumentos chilenos. Entonces, después cambió el presidente en Norteamérica y cambió también el presidente en Chile, terminó Aníbal Pinto y llegó Domingo Santa María, que era una persona de muchísimo carácter, no como el anterior, Aníbal Pinto. Si Domingo Santa María hubiera manejado la guerra, la habría terminado en breve, en un año, como se podía haber terminado. Pero bueno, eh, le tocó una situación dificilísima en que no había autoridades, estaba en el norte Iglesias, el general Iglesias, héroe de la guerra de la batalla de Chorrillos. Estaba en el centro Cáceres con su guerrilla y su cuasi ejército, héroe de varias batallas.
estuvo en Tarapacá, estuvo en Chorrillos y en Miraflores. Fue el causante de la ruptura del armisticio, pérfida maniobra de parte de este brujo de los Andes, que era un tipo de no muy buena tela moral. Largo de hablar aquello. Bueno, si uno ha leído, por ejemplo, todo esto, dan ganas de hacer miles de videos porque es muy entretenido. Es muy entretenido porque uno ve en esta situación las complicaciones entre la política, entre las negociaciones. Bueno, el vacío. Llegaron a un Perú, tomaron Lima, habiendo muerto 4.000 hombres y 6.000 heridos, o sea, 10.000 bajas, atacando de frente como quería Baquedano, lo que era una locura porque se imponía, según opinión de Francisco Antonio Encina, se imponía el ir por el Ate, que es por el norte, o sea, perdón, por el noreste, es decir, a la angostura de Ate y tomar Lima. Podrían haber tomado Lima sin disparar un solo tiro y haber evitado la fuga de oficialidad y de soldadesca y de soldados hacia la sierra. Entonces lo que decía Francisco Antonio Encina como general después de la batalla, pero estaba Francisco, ¿cómo se llama este hombre? El fundador de Viña del Mar, que está ahí su monumento, está su monumento en la plaza de armas de Viña del Mar, el Palacio Vergara, donde se hace la Festival de Viña, el famoso Francisco José de Vergara. Él era de la opinión, antes de la batalla, de haber rodeado las dos líneas defensivas y haber tomado Lima sin disparar un tiro. Habrían quedado en una situación muy incómoda las tropas peruanas en esa situación. Incluso hasta podrían haber llegado a tomar el Callao. Bueno, Baquedano y Velázquez eran de la opinión de atacar de frente. Las bajas fueron innumerables. Y esas bajas se dieron muchísimo, primero por la apatía del gobierno, Francisco Antonio, o sea, no, la inercia, la falta de voluntad bélica de parte de Aníbal Pinto, que tuvo 6 meses al ejército en Tacna y Arica, esperando órdenes para realmente llegar a Lima. Y cuando dieron las órdenes finalmente, en diciembre, los soldados, las oficialidades gritaban ¡Viva Chile, viva Chile! En un fervor porque estaban esperando, todo el pueblo de Chile pedía eso. Y los parlamentarios y todo el pueblo pedía ir a Lima. Pero esos 6 meses le permitió al dictador Nicolás de Piérola, de armar estas 2 líneas defensivas. Entonces, entre eso, que fue el dejarse estar del gobierno por querer negociaciones donde las negociaciones famosas de Arica, donde los peruanos fueron a una negociación donde dijeron no vamos a entregar nada. Y el Chile, pero ustedes tienen que indemnizarnos. Nosotros entramos a una guerra sin voluntad de entrar a una guerra, porque ustedes nos provocaron a una guerra y tienen que indemnizar. Entonces, en las negociaciones en ese buque norteamericano, en Arica, después de la batalla, después de haber tomado a los chilenos Tacna y Arica con un esfuerzo de sangre muy grande, y después de hacer expediciones, Lynch mandaron una expedición al norte a hacer saqueos y destrucciones. En Chimbote se metieron adentro, fueron a una hacienda, destruyeron todos los ingenios, todo lo que había. Entonces eso fue una obra bastante fea, vergonzosa de parte de Chile, de parte de las autoridades, no de Chile, de las autoridades que había en ese momento. Y por otro lado por un lado, las bajas se deben a eso, del mal manejo de la guerra de parte de los políticos liberales masónicos y debiluchos, y también por otro lado a Baquedano y a Velázquez, que eran los que comandaban todo esto y decían que había que atacar de frente, en circunstancias que no era necesario atacar de frente. Pero la rinconada de Ate podrían haber llegado a Lima. Y a ver, eso, bueno, estamos en la hipótesis de lo que habría sido. En todo caso, después de Chorrillos y Miraflores, muchos huyeron. Entre ellos estaba Belino Cáceres, que se fue a la sierra a seguir con la guerra. Estaba el dictador Nicolás de Piérola,
que primero empezó en Tarma, o sea, huyó también de Lima y empezó en Tarma y dijo que su gobierno iba a ser itinerante. Entonces de Tarma siguió en su itinerancia y apoyó a Montero. Montero era un general que tenía un resto de ejército que estaba intacto en Arequipa. Entonces las circunstancias que tenía el gobierno de Chile en ese momento es que no era como cuando Napoleón hizo la campaña de Italia, llegó a las puertas de Viena y los austríacos fueron y firmaron la paz, porque era un estado en forma. En el caso de Perú era un estado que difícilmente había tomado características de en forma, como decía Portales, sino que más bien era una sucesión de caudillismo, de guerras civiles, de poderes locales y un centralismo desde Lima desesperadamente mandando palos para las distintas regiones para mantener una supremacía, un cierto ordenamiento estatal. La organización civil chilena que iba después de lo que era la invasión, iba una organización civil muy eficiente de la aristocracia castellano-vasca. La aristocracia chilena fue extraordinaria, en el sentido de que a pesar de que habían liberales y había distintas, los radicales, los nacionales, los conservadores, había distintas fuerzas políticas, todas ellas actuaron al unísono, muy bien coordinados, y estos famosos apellidos como por ejemplo Centeno, Sañartu, Centeno, era el diplomático que estaba en Antofagasta cuando cuando fue la ocupación de Antofagasta. Ese diplomático cónsul fue inmediatamente nombrado el administrador de Antofagasta. Y así en distintos puntos hasta llegar a Ite, que casi llegando a Tumbes en el norte, la costa fue ocupada y en lo que es Iquique también fue administrado de una manera rapidísima y cambiando el sistema de administración peruano, que era muy deficiente, las aduanas, todo lo que era la administración estatal. Entonces la administración burocrática estatal chilena fue extraordinaria. Cuando llegaron a Antofagasta, todo el territorio de Antofagasta fue inmediatamente ordenado en subdelegaciones, los correos fueron modificados, todo fue ayudando a una gran actividad económica que se generó, porque se facilitó mucho más, o sea, la acción del Estado facilitó más negocios, mayores utilidades también para el erario público a través de los impuestos. Entonces, la administración chilena que iba detrás de los guerreros civilizadores fue realmente una administración mucho más civilizadora. Hay que entender que Bolivia era la que administraba Antofagasta. Ni siquiera estaba el centro de administración en Antofagasta, estaba en San Pedro de Atacama. O sea, esa provincia de Antofagasta, los bolivianos tenían tan poco amor a su mar, al famoso mar, que no tenía ningún amor al mar, porque su administrador, la administración de todo ese territorio no estaba en Antofagasta, estaba en San Pedro de Atacama. Por lo tanto, San Pedro de Atacama era donde se gestionaba administrativamente a Calama, a Tocopilla, a Cobija, y a Mejillones y a Antofagasta. Es decir, nada con el mar. Los bolivianos no tenían ningún amor por el mar. En Antofagasta había 6.000 y tantos chilenos en contraposición a 2.000 y tantos bolivianos. Y la fuerza que había eran 40 carabineros. Así que por lo tanto la labor fue una labor civilizadora, o mejor dicho, modernizadora. Y después en Iquique pasó lo mismo. Inmediatamente se tendieron líneas telegráficas. En Antofagasta las líneas telegráficas se tendieron hacia Chañaral. De Chañaral ya se conectaron hacia Santiago, las líneas telegráficas. Entonces todo esto fue una labor civilizatoria que se perdió, por ejemplo, en Tacna, porque nosotros al entregar Tacna el año 1929 se perdió esa acción. Había mucha inversión de privados, incluso en lo que era el alcantarillado, una serie de adelantos muy buenos que hubo en Tacna, tratando de conquistar a la gente de Tacna, porque se suponía que iba a haber un plebiscito que nunca se realizó. En ese sentido, Chile no cumplió con el Tratado de Ancón en ese punto. Hay que reconocerlo. Bueno, entonces, yéndonos a la ocupación de Lima, después de haber perdido toda esa cantidad de tropas, de todas esas bajas, nos encontramos con que no hay con quién firmar la paz. Entonces,
inmediatamente el gobierno de Chile busca que se genere un gobierno civil, no militar, un gobierno civil de los aristócratas en Lima, y ahí sale el famoso gobierno de García Calderón, o Calderón García, García Calderón. Bueno, que tuvo también, se le entregaron armas para que tuvieran una guardia en la Magdalena. Ellos querían al principio estar en el Palacio de los Virreyes y quería con mucha prepotencia. Entonces llegó y les dijo José Francisco Vergara: pues si ustedes son los derrotados, yo estoy aquí, ustedes tienen que solucionar el problema, firmen la paz. Y de ahí vienen de nuevo al Palacio de los Virreyes. Entonces se armó esto en la Magdalena, que era como un barrio de mansiones. En una de esas mansiones estaba el gobierno de la Magdalena con este presidente que había sido elegido en el gran teatro municipal, el teatro de la ópera en Lima, donde tuvieron la gente aristocrática eligiéndolo. Ese gobierno finalmente terminó mal. ¿Por qué? Porque las armas que le dieron se fueron filtrando para la guerrilla del interior, para las guerrillas del interior. Entonces perdió legitimidad al ser traidor a los reglamentos que había fijado la ocupación, el gobierno de ocupación. Y también porque no quería ceder territorio, por lo tanto, y todavía estaba el tema de los Estados Unidos, la intromisión de los Estados Unidos. Entonces, para debilitar esta posición de los Estados Unidos, esta posición que estaba realmente, iba a llevar a que íbamos a perder todo. Íbamos a perder todo lo que queríamos, que era mínimo de Camarones al sur, de la quebrada de Camarones al sur. O sea, no contemos con Arica y Tacna, sino que todo lo que era la rica provincia de Tarapacá e Iquique la íbamos a perder por las presiones de Estados Unidos. Entonces lo que hizo el recién llegado gobierno, que era Domingo Santa María, que era un tipo de mucho carácter, dijo: aquí nos imponemos frente a Estados Unidos y frente a quien sea. Chille quien chille, dijo, grite quien grite, primero está la patria. Y hemos dado mucha sangre y tenemos que lograr el objetivo. El objetivo era lograr agarrar Tarapacá. Entonces, hicieron un golpe de Estado. Los soldados chilenos fueron los de Lautaro, qué sé yo. En la mañana, a las 6 de la mañana, tomaron a todos los guardias que habían ahí, que estaban ahí, los tomaron, no hubo ningún disparo, les sacaron las armas a los guardias peruanos que estaban en la Magdalena y pescaron a este gallo, al presidente, y lo mandaron en un barco de prisionero a Valparaíso. Y de ahí no tenían con quién hablar, porque estaba Iglesias en el norte, en Cajamarca, estaba Cáceres dando guerra, pero una guerra, muchos lo alaban a Cáceres, pero yo sinceramente como que me ha gustado mucho la historia militar y soy experto en historia militar, me puedo hablar mucho de historia militar, les puedo decir que Cáceres no tiene ninguna gracia. Se llenan la boca con Cáceres. No sirve para nada. El güey no enfrentaba nunca. Siempre huía. Esa es manera de ser guerrero, andar huyendo todo el rato. El trabajo de los chilenos era ir perseguirlos, nada más, por una sierra espantosa, donde había precipicio, y de arriba los indios les tiraban piedras, y las piedras pasaban por la cabeza de los chilenos. Tenían que estar esquivando unas piedras gigantes que tiraban los indios de arriba. Una población indígena completamente aleonada en contra. Bueno, producto también de algunas acciones que hubo, acciones de quemar pueblos y cosas así. Y después era una cosa así, que se quemaba pueblos por algún motivo, principalmente por, largo de contar, pero al final se enojaban. Bueno, la política de andar quemando y andar reprimiendo produce siempre un levantamiento popular. Y además la iglesia peruana estaba predicando todo el rato contra estos infieles y hijos del demonio que eran los chilenos. Entonces la iglesia peruana y la iglesia chilena estaban en una contraposición, contrapuestos de una manera que no se condice con lo que es ser católico en realidad. Y es una cosa absurda, y es una crítica muy válida para el desempeño de la iglesia en la antigüedad. Bueno, me fui por este tema, porque los temas son miles. Me fui por este tema. Voy a hacer otros videos a continuación con otros temas, porque son varios temas. Y ahí voy a ir sacándolos para los que les guste seguir. Entonces, imagínense lo que es encontrarse sin gobierno. Y en el sur estaba Montero, en Arequipa, con un ejército de línea,
un ejército, comillas, decente, que no disparó ningún tiro cuando fue después, en agosto del 83, por ahí, por ahí, no me acuerdo, finales del 83, fue Velázquez con una tropa chilena equivalente, no era tremenda tropa, y llegaron, estaban las posiciones peruanas, la defensa ahí, y empezaron a tocar el himno Yungay, los himnos nacionales, y fueron avanzando las tropas chilenas, y estos gallos de repente salieron arrancando. Las tropas de línea de Arequipa. Se tomó Arequipa sin ningún tiro. Ahí estaba Montero. Entonces había tres, los del norte, los del centro, los del sur, y todos estos en la sierra. La costa estaba ocupada por Chile. Entonces, para poder lograr que alguien firmara, y que ese que firmara, el que firmara, estuviera respaldado popularmente, fue un trabajo tremendo, porque tuvimos que ir en campañas sucesivas. Me acuerdo cuál era el canto. Canto era uno. Primero fue Letelier, que hizo puras leceras. Letelier fue la primera expedición fue la de Letelier, horrible. Después la de Canto y la de Puga. Puga, no era Puga, era otro apellido. Bueno, en todo caso, cantar todos estos vericuetos es de una inmensidad que imagínense que la Dios al Séptimo de la Línea tiene 2 tomos para llegar a Lima y después tiene 3 tomos para los batallones olvidados. Es una cosa muy complicada que yo podría narrarlo en varios videos porque es muy entretenido. Cómo sucedieron aquellas cosas. Pero este libro, que acabo de terminar, este libro habla de las cosas detrás de esto. ¿Cómo pudieron llegar a firmar? Al final, el sacrificio de los soldados, de los 77 del cuarto regimiento del Chacabuco, con Ignacio Carrera Pinto, los 77 soldados chilenos, 4 oficiales, 73 soldados, 2 mujeres que también fueron asesinadas, una recién parida, violada por miles, por cientos, y asesinada, la otra, el niño que recién había nacido, lo clavaron en una pica, y descuartizaron los cuerpos de los 77 soldados. Al llegar ahí el general del Canto, Gana era el otro, Gana, tres, Letelier del Canto Gana, y también una de Lynch. Lynch también hizo una expedición persiguiendo al brujo de los Andes, a Cáceres. Entonces, después de lo que ocurrió en agosto del 82, de lo que ocurrió en la sierra, todo este desgaste terrible, que los que llevaban el peso eran los soldados chilenos y también los habitantes de la sierra, porque las represalias eran cruentas, fusilamientos, quema de pueblos, era una verdadera guerra a muerte. Entonces vino el grito de Montán. El grito de Montán es un grito, es una declaración en Cajamarca, cerca de Cajamarca, en el norte, de Iglesias, que era este héroe, había perdido un hijo en la batalla de Chorrillos. Arriba, Iglesias fue el que defendió arriba el morro del Solar, que está el morro al lado del mar y inmediatamente detrás del balneario y enfrente de las líneas peruanas. Entonces fue Iglesias el que se enfrentó con 18 líneas de trincheras en ese morro a la división Lynch. Entonces Iglesias tenía autoridad moral porque había participado en aquello, y él también llamó a la autoridad moral porque dijo, tenemos que hacer, no tengo aquí la declaración, tendría que leerla, pero más o menos lo que dice es, tenemos que llegar a la paz. El pueblo peruano ya no soporta más la opresión de los chilenos, estamos cansados de todo esto, y también tenemos que hacer una autocrítica, porque no es solamente un problema de la tiranía que podemos estar soportando, porque los chilenos a conciencia tenían una política de si no querían llegar a la paz, aumentar las contribuciones de guerra, aumentar la fuerza, la crueldad, los castigos. Hay que pensar que después de Huamachuco, después de la batalla de Huamachuco, no hubo prisioneros, sino que se pasaron por las armas a todos los prisioneros, porque eran considerados terroristas o subversivos y todo lo demás. Entonces,
Entonces, el grito de Montán es un grito donde él dice, tenemos que recapacitar y tenemos que llegar a una paz con Chile, una paz digna, razonable, porque no podemos seguir en estas circunstancias. Y también tenemos que hacer una autocrítica porque por algo llegamos a esto, por el caudillismo, porque nos falta un temple moral, porque Perú tiene que recuperar desde las cenizas, desde la catástrofe total, este holocausto total que era Perú después de la guerra. Tenemos que resucitar, resurgir de las cenizas con una moral nueva. Entonces fue un llamado a la autocrítica también. Y esto fue atendido, sobre todo empezó una idea. Esto por un lado está iglesias en el norte diciendo esto, y en el centro, en la misma sierra donde habían padecido tanto, estaba Fabres, que era otro peruano, y este Fabres, que era un empresario y que estaba cabreado de toda esta cuestión, fue colaborador con los chilenos, lo que le costó la vida después en 1884, por los partidarios de Avelino Cáceres, pero él apoyó a los chilenos para poder llegar a la paz. Dijo, yo apoyo a los chilenos aunque les tengo aversión, pero vamos a llegar a la paz. Y él estableció una concepción política que dijo, los que tienen el poder en este momento son los municipios. Los municipios. Es decir, no había un gobierno. Nicolás de Piérola había armado 7.000 hombres, que era una fugacidad, porque todos estos ejércitos de la sierra se armaban y se desarmaban, se diluían, igual que las tropas chilenas, que sufrieron muchísimo. Hubo muchas bajas, 500, o sea, bajas tremendas, como 500 muertos por la peste, por la cruzada de los ríos, por las rocas que tiraban desde arriba, por emboscadas, etc. Entonces esta teoría de que volvamos a los tiempos de la independencia, donde los cabildos, es decir, las municipalidades, entonces el poder municipal era el poder del pueblo. Entonces el pueblo peruano se manifestaba en los municipios, y los municipios hicieron una votación, y en esa votación ganó abrumadoramente la posición de firmar la paz. Abrumadoramente la posición. Entonces eso le dio una legitimidad democrática a la pretensión del grito de Montán de Iglesias para firmar el Tratado de Ancón. Entonces, después de haber derrotado a Cáceres en Huamachuco, a pesar de esto, Cáceres, él siempre huía, porque no se enfrentaba de una manera noble, sino que huía. Dejó morir a toda su gente ahí en Huamachuco, y él huyó para seguir. Después llegó a presidente de Perú. Horrible, deleznable, realmente deleznable. Yo lo encuentro horrible el tipo. Realmente no le veo ninguna gracia. Entonces, hizo una matanza inútil. En realidad, Francisco Antonio Encina dice que después del combate de Iquique, ya todo lo demás fue una matanza inútil. Porque ya después del combate de Iquique, Perú perdió un tercio de su poderío naval con el encallamiento, cuando encalló la independencia. Y Chile agarró una potencia moral, espiritual, a través del sacrificio de Prat. Por lo tanto, era lógico que ya no había nada que hacer. Y Perú podría haber llegado a un acuerdo y no haber perdido Tarapacá, pero en el orgullo peruano siguió, el orgullo peruano continuó, hasta llegar a los delirios de Cáceres. Cáceres salió herido de Miraflores, estuvo escondido en Lima, y después se fue a la sierra a combatir. Entonces, son 3 años y medio muy difíciles. Y estaba Jovino Noboa, que había sido Él hizo una carrera en el gobierno de Montt, llegó a ser intendente de Valparaíso después de haber estado en el Poder Judicial. Era un abogado muy tranquilo, muy meticuloso, que quería llegar a un acuerdo. Estaba Lynch, que era de un carácter implacable, y en La Moneda había un tipo de un carácter implacable, que era Domingo Santamaría. Si no hubiera existido Domingo Santamaría, si no hubiera existido un Lynch, y si no hubiera existido este otro, Jovino Noboa, y el Eulogio Altamirano, si no hubiera existido un José Francisco Vergara en sus comienzos, nada hubiera podido ser lo que fue. O sea, habría habido sido una matanza completamente inútil, porque los peruanos no querían firmar no querían firmar, con un orgullo pero impresionante, no querían firmar la cesión de Tarapacá.
No, por eso que en el Tratado de Ancón también se estipula que Arica y Tacna iban a dirimirse por un plebiscito. ¿Por qué? Porque era tan difícil que incluso en algún momento se pensó en indemnizar al mismo Perú para, para poder quedarse con Arica y Tacna. Entonces, finalmente se le dio ayuda económica, militar, se le dio armamento y Iglesias tomó el poder como presidente y firmó el Tratado de Ancón. Y esto siguió, hubo muchas cosas que hacer y el último chileno que quedó en Lima fue Jovino Novoa, que quedó hasta 1884 afinando una serie de detalles. Por lo tanto, Jovino Novoa le tocó después estar en el momento en que las tropas de Cáceres llegaron a tomar Lima peleando contra las tropas de Iglesias. Cáceres decía que Iglesias era un traidor, que había vendido la patria por entregar Tarapacá. Entonces, Cáceres estaba en contra de la voluntad popular, el pueblo ya no quería más. Entonces, esa es la historia de cómo llegamos a poder firmar la paz. Después y había que hacer una expedición a Arequipa porque había que quitar legitimidad a Montero, que estaba con un ejército de línea en Arequipa. Y esa fue la expedición que hicimos a Arequipa. Como les digo, se tomó sin disparar ningún tiro. Y esto fue como las bravatas de los italianos, porque Montero hizo un discurso en Arequipa, dijo, nosotros lucharemos hasta la última sangre y daremos nuestra vida, qué sé yo. Resulta que él salió arrancando a Bolivia, se encontró con el presidente de Bolivia a orillas del Titicaca, y los soldados salieron arrancando también. Es lo mismo que decía el jefe de la escuadra boliviana, perdón, italiana, cuando estaba en el Adriático, dijo, vamos a salir a encontrar a los ingleses y los destruiremos y daremos nuestra sangre y toda esta cosa, una ópera heroica. Y finalmente los italianos avanzaron unos kilómetros por el interior del mar Adriático y nada más que fue eso, fue un paseo. No fueron a enfrentarse con nadie. Bueno, se logró aquella cesión territorial con una cantidad de sacrificio que tenemos que leerlo ahora. Yo voy a leerlo ahora y va a ser otro capítulo. Los sacrificios narrados por los mismos que padecieron aquello, que son los soldados cronistas o los cronistas soldados. Y eso es lo que voy a leer ahora mismo, en otro capítulo. Viva Cristo Rey, viva Chile.